Hola a todos, Dios os bendiga. Es un placer para mí poder compartir una vez más con ustedes. Me siento muy contento y privilegiado por poder compartir este tiempo. El día de hoy me gustaría poder compartir con ustedes de este tema que para mí es muy interesante. La evidencia de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Seguimos con la serie de Primera de Juan. El día de hoy nos toca el verso, o mejor dicho, el capítulo 3, verso 4 en adelante. Habíamos leído el fin de semana pasado el versículo 1, 2 y 3 acerca de los hijos de Dios. Hoy vamos a ver y vamos a tener evidencia acerca de quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Así que esto es muy importante. Meditemos en ella y me gustaría que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 3, verso 4 en adelante. Me gustaría poder ir leyendo con ustedes y luego que podamos meditar paso a paso. Dice el verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén y amén. Aquí vemos estos 6 versículos, 7 versículos muy poderosos en lo que está diciendo. Está hablando acerca de los hijos del diablo y están hablando de Jesucristo y de los hijos de Dios. Así que el papel de Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Esto es importante. Así que el primer punto que me gustaría tocar con ustedes es acerca de los hijos del diablo. Y es lo que nos dice. ¿Qué hacen estos hijos del diablo? Número 1, infringen la ley. ¿Qué es este infringen la ley? Me estuve preguntando, ¿qué quisiste decir, Juan, con esto? Y aquí vamos a leer algunas traducciones que nos van a dar claridad a nuestro entendimiento. En la Nueva Versión Internacional dice, el que quebranta la ley. En la traducción en el lenguaje actual dice, el que desobedece la ley de Dios. O sea, este infringe la ley es se trata de aquellos desobedientes. Y antes de eso dice, cometen pecado. Estos que cometen pecado infringen la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, estos que cometen pecado desobedecen la ley de Dios y están en total desobediencia a la ley. Y una ley está siempre para darnos dirección de cómo debemos ser. Algo tan sencillo es las leyes de tránsito. Cuando vemos las dobles líneas amarillas, es prohibido adelantarse y muchos se adelantan. Entonces están quebrantando la ley. Y es a esto más o menos a lo que se está refiriendo el apóstol Juan aquí, diciendo, aquellos que quebrantan la ley prácticamente están desobedeciendo a Dios. Y están diciendo, Dios, lo que tú dices o lo que tú piensas, a mí no me importa. Dios, no me importa lo que dices. Eso es lo que están diciendo. Hablen o no hablen. Muchas veces podemos decir, no, pero ellos no dijeron eso. Pero su comportamiento demostró eso. Así que vamos a tener cuidado lo que estamos haciendo. Porque con nuestros actos podemos decir, Dios, no me importa lo que dices. Cuidado con eso. Cuidado, queridos hermanos. Así que
Esto es muy importante. ¿Qué es pecado? Pecado podríamos traducirlo de una manera literal, errar el blanco. En otras palabras podríamos decir errar, o el blanco sería la voluntad de Dios. Errar la voluntad de Dios o no poder ponerlo en práctica, no hacer la voluntad de Dios. Esto sería en pocas palabras esto. Entonces, por la ley tenemos el conocimiento del pecado. Es muy importante. ¿Cuál ley? En la palabra de Dios lo encontraremos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros meditamos en ella, si nosotros estudiamos, sabremos que hay cosas que a Dios no le agrada y cosas que a Dios le agrada. Cuando nosotros no meditamos en la palabra, no sabemos, primero no sabemos la ley, no sabemos lo que a Dios le agrada y no le agrada, entonces no le conocemos y vivimos una vida desordenada, sin Dios. Y algunos pueden decir, no, pero yo soy bueno. Pero imagínense, ¿mintieron? Claro que sí, en algún momento habrán mentido. Entonces, ¿qué son? Mentirosos. ¿Y los mentirosos qué son? Pecadores. Han pecado. Y estos mentirosos, al no arrepentirse, están quebrantando la ley de Dios. ¿Entienden? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la ley de Dios para poder agradarle a Dios, para poder hacer su voluntad. Por eso es importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Así que, mis queridos amigos, hermanos, esto es importante. El verso 8 de este mismo capítulo nos dice, el que practica pecado es del diablo. Ahí ven, el que comete pecado. Y aquí lo dice totalmente bien. Bien, en una forma de decirlo que ya nos da más claridad. El que practica el pecado. Podríamos decir, el que tiene el hábito de pecar sin arrepentirse es hijo del diablo. Porque eso es lo que pasa con las personas. Viven y no se arrepienten. Entonces están aceptando a ser hijos del diablo. Tengamos cuidado con esto, mis queridos amigos y amigas. El diablo pecó desde el principio, dice. Nos acordamos de Génesis, cuando Adán y Eva estaban en el huerto y el diablo engañó a Eva y le dijo, come del fruto. Y Eva obedeció, le hizo caso al diablo y desobedeció, quebrantó la ley que Dios le había dado. No comas, y lo comió. Obedeció a lo que el diablo le dijo. Entonces, el diablo es un mentiroso, el diablo es un engañador, el diablo es el que siempre está en contra de Dios y peca y hace que todo el ser humano peque. Y a causa de aquello que Eva hizo, el pecado entró al ser humano. Entonces, en ese momento fuimos todos hechos hijos del diablo y necesitamos una salida. Necesitábamos una salida. Y ahí es donde el verso 5 dice, y sabéis que Él apareció. ¿Quién apareció? Cristo Jesús. Y aquí comenzó el nuevo linaje de los hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Los hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y es tan interesante cuando dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, hablando en plural. Él no dijo, vino a quitar los pecados de los judíos, Él no vino a quitar los pecados de los israelitas, no vino a quitar el pecado de algunos. Dice que Él vino para quitar nuestros pecados, o sea, de todos. Él vino, como dice el verso 8, para deshacer las obras del diablo. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, para romperlo, para eso. La manifestación de Cristo en carne fue para quitar, para romper las obras y el poder del pecado sobre nuestras vidas. Para eso apareció Cristo. 3 puntos te doy.
Él quitó la penalización por nuestros pecados. Él quitó el poder del pecado sobre nuestras vidas y Él perfeccionará su obra en nuestras vidas en la eternidad cuando seamos glorificados con Él. ¿Por qué digo esto? El verso 2 nos dice, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo vuelva y cuando nosotros ya estemos una eternidad con Él, seremos glorificados con Él. No vamos a ser glorificados sobre Él, ni seremos más importantes nosotros. Nosotros le daremos gloria a Él porque seremos como Él, porque lo hemos visto, porque lo hemos obedecido y porque somos hijos de Dios. Gracias a que Dios envió a su Hijo, porque Él se preocupó por nosotros. Así que mis queridos amigos, esto es importante. Así que Él vino a quitar la penalización de nuestros pecados. Y es lo que leímos, apareció para quitar nuestros pecados. Voy a leer de vuelta el punto número 2. Él quita el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y es esto lo que nos dice el verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En pocas palabras, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Y es esto lo que se refiere, que los hijos de Dios no tenemos el hábito de practicar el pecado. Porque dijimos, ya no quiero tener esta vida, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, ahora quiero ser igual a mi hermano mayor, quiero ser igual a mi Maestro Jesucristo. Estoy meditando su palabra día y noche, así como nos dice 1 Josué 1:8, medito en ella todos los días. Ahora sé lo que al Padre le agrada y quiero ser como Cristo fue, vivir una vida santa, en justicia, como Él vivió, como nos dice en el verso 7, que así, el verso 7, el que hace justicia es justo como Él es justo, porque ya lo conozco, ya no estoy practicando lo que yo pienso, sino estoy practicando de su justicia. Primeramente soy justificado por su muerte en la cruz, por su sangre, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Él tomó su vida y lo puso por mí en la cruz. Él pagó el alto precio que yo tenía que haber pagado y que jamás lo hubiese pagado, porque no he sido santo, no he sido perfecto, mas Él es perfecto y justo y también amoroso. Por eso entregó su vida por nosotros. Así que esto es lo que Cristo ha hecho. Y nos dice este verso 7, nadie os engañe. Hijitos, nadie os engañe. Acordándonos un poco de aquel tiempo, estos gnósticos engañaban a los cristianos diciendo, yo puedo vivir como sea si total soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, no importa la vida que llevo. Y es esto lo que Juan está reclamando y diciendo, los hijos del diablo pecan. No pueden pecar y vivir para Dios, porque eso es una total mentira. Y hoy yo te lo digo a ti. Si muchos creen que llevar una vida de pecado y yo puedo seguir siendo hijo de Dios, que eso está bien, te digo, eso es una total mentira. Y el que te dijo es un mentiroso. Porque la verdad es que nosotros practicamos la justicia y practicamos el amor y practicamos lo que Jesús nos enseñó por medio de su palabra. Por eso es importante escudriñar de su palabra. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Porque ahí nosotros le conocemos a Él y vivimos como Él vivió. Y eso es lo que nos dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no tiene el hábito de volver a la vieja naturaleza de pecado. Ya Dios nos sacó de ahí. ¿Para qué volveremos ahí? Si volvemos ahí, no tenemos la gracia de Dios, no tenemos este perdón de pecado. ¿Por qué? Porque estamos lejos de su gloria, porque estamos lejos de Él.
Tenemos que estar cerca de Él, saber que no somos personas perfectas, tenemos que aferrarnos a Él. No aferrémonos al diablo, no nos aferremos a conocer más al diablo, conozcámosle más a Dios. Esto es importante, queridos amigos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios tiene algo muy importante, tiene al Espíritu Santo dentro de él. Y si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces cuando nosotros escudriñamos la palabra, Él nos dice lo que es bueno, lo que es perfecto y las cosas que a Dios le agrada, porque Él nos hace recordar todo el tiempo. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. No hagas esto porque esto es malo. No mientas, no robes, no te enojes, no grites. Son algunas cosas nada más. Pero Él está ahí al cuidado de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, cuidándonos siempre, para que nosotros no caigamos en pecado. Esto es muy importante, mis queridos amigos. Cuidémonos de no hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Hagamos las cosas que va a ser para vida eterna. Y las cosas que va a ser para vida eterna es obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Y aquí es donde quiero tocar el último punto. Y está en el verso 10. Y esta es la evidencia de la identidad de los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que todo aquel que no hace justicia es porque no tiene el hábito de querer parecerse a Jesús. Primeramente somos justificados. Jesús nos justifica y vamos a sus pies y Él perdona nuestros pecados. Él es nuestro abogado delante del Padre. Eso es lo que nos dice Primera de Juan. Esto es lo que nos dice en versículos anteriores, que Él es el que nos justifica y que Él es el que es nuestro abogado delante del Padre. Ahora, somos justificados delante de Dios por medio de Él. Y por ende nosotros tenemos que querer parecerlo a Él. Parecerlo, porque Él es nuestro maestro. Es el que nos enseña por medio de su palabra a cómo debemos ser. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a que seamos así como Él es. Somos justos como Él, porque Él es así. Y practicamos de Él. Y ama a su hermano. Esto es importante, debemos amar a los hermanos que nos rodean dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Debemos estar preocupados por ellos, ayudándolos, alentándolos cuando están en un momento de crisis y es como que está todo mal y ellos se sienten abatidos en el corazón. Nosotros como hermanos en amor, si le amamos a ellos, le alentamos, no importa cuántas veces, estoy cansado de que todo el tiempo lo esté diciendo, vamos hermanos, vamos. No, cuando amamos a alguien, cuidamos de ese alguien. Lo cuidamos porque queremos su bienestar. Nosotros como hermanos en Cristo debemos desear el bienestar de los que nos rodean, de todos nuestros hermanos. Es importante esto, porque ahí estamos practicando el amor de Cristo Jesús. Tenemos que ayudar y apoyar a nuestros hermanos, sean momentos difíciles, y si nosotros podemos hacer algo por ellos, ayudémoslos. Aquí te doy los últimos pensamientos que he tenido. La evidencia de los hijos de Dios y los hijos del diablo es en el diario vivir, el testimonio. No importa de cuán bonito tú hables, no importa de cuántas cosas digas, lo más importante es la evidencia de tu vida. Lo más importante es cómo tú eres como persona en el día a día y que los otros puedan ver en ti de que tú eres la luz, de que tú vives en Cristo Jesús, de que tú eres un cristiano, un convertido y que no estás caminando como las demás personas. Tu diario vivir va a demostrar
hijo de quién eres, de Dios o del diablo. Tu comunión va a salir a luz. Este es un pensamiento que mientras estuve leyendo un libro, este pensamiento me encantó. Dice así: el amor y la justicia se muestra perfectamente en la naturaleza de Jesucristo. Él era las dos cosas, justo y totalmente amoroso. Así que, mi querido amigo, amiga, el día de hoy te aliento en el amor del Señor Jesús a que vayas adelante, que no te dejes engañar por falsos maestros, que no te dejes engañar por falsas doctrinas. Medita en la palabra de Dios día y noche. Pide al Espíritu Santo que Él te guíe a toda verdad, porque para eso Él vino a nuestras vidas, para guiarnos a nosotros a la verdad, a ser cada día más como Jesús. Y si tú eres una persona que estás viviendo en el pecado, eres una persona que por primera vez estás escuchando estas cosas y esto ha tocado tu corazón y tú dices, pero yo no quiero ser hijo del diablo, yo quiero ser hijo de Dios. Hoy te aliento a que tú puedas orar y puedas decir, Dios, realmente he pecado, he mentido, he robado, no sé cuál sea tu pecado, tú lo puedes decir. Puedes decirle, Dios, yo he hecho esto y me arrepiento, quiero ser como Jesús. No lo he conocido, pero ahora quiero conocerlo. Señor, permíteme que lo conozca. Así que, mi querido amigo, amiga, ahí donde quiera que estés, te mando un fuerte abrazo, te aliento, no caigas en engaños, no caigas en mentiras. Sé un verdadero hijo de Dios y demuestra con tus actos, no importa de cuán bonito hables, lo más importante es 80% de cómo eres el día a día y 20% de lo que sale de tu boca. Así que ten en cuenta esto. Vamos a orar. Y si tú eres un nuevo convertido, ora conmigo también y quieres entregar tu vida a Jesús. Señor Jesús, yo en este tiempo me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados. He pecado. Dile, confiésale tu pecado. Señor, perdóname. Me siento mal y quiero no ser un hijo del diablo, sino quiero ser un hijo tuyo. Quiero ser un hijo de Dios. Cristo, entra a mi corazón. Espíritu Santo, límpiame y enséñame el camino. Guíame a toda verdad en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Así que, Padre, ahí donde quiera que esté aquel que se ha entregado a ti en este tiempo, oramos por esta persona, te damos gracias por su vida. Y Señor, también oramos por aquellos oyentes que están escuchando y viéndonos desde el otro lado de la pantalla, Señor. Te damos gracias por sus vidas, por sus familias. Bendecimos sus vidas. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido pasar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mi querido amigo y amiga, fue un placer poder compartir con ustedes aquí desde el patio de prácticamente mi casa, frente a la iglesia. Estamos aquí. Cualquier consulta que tengas puedes escribirnos por Messenger, por Instagram. Así que muchas bendiciones y muchas fuerzas para ti. Sigue adelante en el amor del Señor Jesús. Muchas bendiciones. Hasta otro momento. Adiós.